Bienvenidos al podcast Transforma. Un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. Estamos muy emocionados porque tenemos de invitada ni más ni menos que a Nazaret Black. Nazaret, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y a todo Caintra por regalarnos este pedacito dentro de su plataforma. No, hombre, al contrario. Nazaret es una empresaria apasionada de los autos y de las nuevas tecnologías. Ella define haber llegado al mundo automotriz como la mejor aventura de su vida. Con una licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, ahora está enfocada en transformación digital de la industria automotriz, donde ha logrado desarrollar negocios innovadores que la han llevado a ser considerada por distintos medios e instituciones como líder de la industria automotriz en México y Latinoamérica. Tras el lanzamiento de CarFast, el primer dealer digital de autos, Nazaret se encarriló en una carrera dentro del mundo automotriz que la llevarían a dirigir Sacua, la primera marca mexicana de autos eléctricos. Lanzó recientemente la primera fintech automotriz en LATAM y además escribe su propio blog, uno de los más influyentes del sector, donde publica las últimas tendencias en movilidad y electromovilidad. Trabaja desarrollando servicios para el nearshoring sostenible, es conferencista internacional y escribe para diversos medios especializados en la industria automotriz, de tecnología y de energía. Además, ella promueve la inclusión y el empoderamiento de las mujeres dentro del sector automotriz. Nazaret, muchísimas gracias. Muchas gracias por tan amplia presentación. No, hombre, pues al contrario. La verdad es que justamente esa es la primera pregunta con la que nos gusta iniciar estos capítulos. El desarrollo que has tenido dentro de tu vida profesional, esto lo podemos googlear, está en diversas redes y nos metemos a leer un poquito de Sacua y de tu perfil. Esto es lo que podemos encontrar, pero ¿quién es Nazaret Black en lo personal? Fíjate que en lo personal, después de analizar que me han hecho esa pregunta varias veces, no te queda más que ponerte a reflexionar, ¿no? Entonces llegas a la conclusión de que no eres tus logros, no eres tu carrera, no eres tus trofeos, no eres el dinero que acumulas, porque todo eso se puede ir, ¿no? Y entonces si se va ya no eres nadie. Yo pienso que me describo con dos palabras: soy una persona, soy un ser, igual que los 8 mil millones ya que vemos en el planeta, y soy uno que soy muy rebelde y me gusta ser muy libre. Eso es lo que soy, un ser libre y rebelde. Y ahí te ha tocado también, me imagino que en esa rebeldía, buscar cuestiones de mucha innovación, de mucha disrupción. Y me gustaría preguntarte, Nazaret, ¿cómo llegas al sector de tecnología y sobre todo al sector automotriz? ¿Cómo llego? La verdad es que siempre me ha gustado, siempre he estado en proyectos que implican un reto y que son ideas que están antes de tiempo. Y siempre he sido independiente, nunca me ha tocado trabajar para ninguna empresa. Entonces creo que el nunca haber estado en una nómina te obliga siempre a ser lo más creativo posible y a solucionar los problemas de forma distinta, porque al final de cuentas depende de ti, ¿no? O sea, todo tu desarrollo siempre va a depender de ti. Entonces siempre he estado en ideas que han sido disruptivas en su momento, sin importar lo que haga, porque he hecho cosas que nada tienen que ver con la industria automotriz y siempre han sido como diferentes a cómo se hacen en ese momento. ¿Cómo llegué a la industria automotriz? Por mera casualidad. No tenía idea de que me iba a dedicar a esto. Fui a comprar mi primer auto, lo habré contado en alguna ocasión. Tuve una muy mala experiencia de compra, estaba recién egresada de Derecho y tuve tan mala experiencia de compra que eso hizo que me impactara demasiado y decidí en ese momento que me iba a dedicar a la industria. O sea, me impactó tanto y me generó tanta curiosidad que dije, me voy a dedicar a la industria automotriz. En ese momento no sabía cómo lo iba a hacer, así que el único acercamiento que había tenido era esa experiencia mía de comprar coche. Entonces, así llegué a la industria acabo de cumplir 19 años, de hecho. Me llegaron muchas felicitaciones la semana pasada, acabo de cumplir 19 años ya. Wow. En el sector. Yo digo bromeando que son 38 porque desde que empecé trabajo 2 turnos diarios de forma mínima, entonces, según yo tengo prácticamente 38 años de experiencia, a jornadas normales. Por 2.
Oye, es un sector donde me imagino que ha sido muy difícil tu inclusión, también lleno de retos. ¿Cuál fue el primer reto dentro de la industria automotriz después de que decidiste, a partir de esa experiencia de compra, entrarle? Creo que el principal reto más bien fue un mix, fue un coctelito, porque las cosas nunca son planas, ni son blancas y negras, siempre es un mix de elementos y de cosas. Y a mí me tocó darme cuenta de golpe que era una industria automotriz y que no había cabida para las mujeres dentro de lo que yo iba a hacer. Que yo en ese momento estaba llegando como una mujer muy joven, en ese momento tendría 22, 23 años, pero entonces era mujer, era muy joven, no tenía experiencia alguna en el sector y estaba llegando con una idea muy innovadora, que era hablar de retail digital de vehículos, o sea, de tecnología, en una época en la que nadie estaba hablando de eso, pero aparte sin experiencia. Entonces, ese fue el reto más grande, empezar a abrir puertas de una u otra forma para que me escucharan y luego poder avanzar. Entonces, creo que ese es un reto que era así como compuesto con distintos elementos y fue complicado darte cuenta que mucho tenía que ver con que fueras mujer. Uh-huh. Aparte en una ciudad como es Nuevo León, que es una cultura muy conservadora, donde usualmente las mujeres no están en determinadas industrias, ¿no? Entonces creo que fue el primer reto, darme cuenta que ser mujer joven, sin experiencia, hablando de cosas de las que nadie hablaba, fue una barda que vi enorme y que me iba a tocar buscar la manera de brincarla, ¿no? Si pudiéramos a lo mejor preguntarte algunos ejemplos de lo que vivías y sentías en esos momentos y cómo lo superabas, esto con el objetivo de que a lo mejor alguien que te pueda estar escuchando pueda relacionarse, no dentro a lo mejor de la industria, sino a lo mejor escuchando ese tipo de ejemplos dentro de sus propias experiencias de vida. Yo siempre digo algo que cuando llegué y me di cuenta cómo funcionaba la industria, porque llegué sin conocerla. Entonces, y llegué, como dije, buscando una oportunidad, pero siendo emprendedora, es decir, no pidiendo trabajo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y cuando me doy cuenta que es realmente no imposible, pero sí muy, muy, muy complicado, experimentaba demasiada frustración. Yo en algunas ocasiones he dicho bromeando que lloraba tanto que si Televisa me hubiera descubierto sería yo una gran actriz. O sea, lloraba demasiado. Porque era sufrir de todo, de humillaciones incluso de todo tipo, incluso por ser mujer en muchos sentidos. Y lo que hice fue darme cuenta, algo que descubrí desde siempre: cuando tú quieres algo, todo en la vida tiene un precio, nada es gratis, y el éxito uno lo construye. Entonces, lo que hice fue reanalizar bien, ya a partir de ese primer acercamiento y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero esto. Ok, ¿cuál es el precio? Y uno de los factores en ese precio es, bueno, es que tú no vas a poder trabajar una jornada completa porque si no, no vas a avanzar a donde quieres. Vas a tener que trabajar mucho más, ¿no? Entonces analicé bien, identifiqué el costo inicial de lo que yo pensaba. Y 3, muy importante, analicé el juego en el que me quería meter. La vida es un juego y dentro de ese gran juego hay muchos jueguitos. Uh-huh. Cada industria tiene su propio juego y sus propias reglas. Entonces, identifiqué bien las reglas y dije, tengo que jugar con las reglas. Es decir, no empecé a presionar para romper las reglas y que me aceptaran. Dentro de las reglas de este juego, busqué jugar con ellas para entrar y entonces hacer algo que bromeando digo, un caballo de Troya. Entonces ya estando dentro, entonces empiezo a destruir las reglas que no me gustan para abrir espacios para otras mujeres, pero ya desde dentro, ¿no? Claro. Es decir, no llegué exigiendo que se cambiara el sistema por mí. Uh-huh. Entonces, creo que ese es el consejo que le podría dar a alguien que quiere emprender, que identifique bien el juego en el que se quiere meter, que se aprenda las reglas, que tome paciencia y que identifique bien cuál es el precio que tiene que pagar. Que esos para mí son las razones que te van a mantener fuerte, porque ser emprendedor es algo tan complejo que mucha gente entra y la mayoría sale corriendo. Entonces, lo que te va a mantener fuerte cuando sientas que todo se viene abajo, que va a ser bastante seguido hasta que
Bueno, más bien es una cosa de nunca acabar. Sí, claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Oye, me interesa mucho tratar de entender, ya con tu experiencia, después de 19 años de experiencia en el sector, ¿cuáles son las reglas del juego del sector automotriz? Una de las reglas del juego para las mujeres es que aún hoy, después de tanto trabajo dentro de la industria automotriz, dentro de lo que yo hago, habemos solamente como 3 mujeres dentro de 60 hombres. Imagínate, o sea, sigue siendo una brecha demasiado grande. Las reglas siguen siendo, creo que hoy un poco más flexibles, pero hay unas que son muy exactas y que no se han movido. La mujer te está sometida a la carga de la prueba todo el tiempo. Como tenemos esta cultura tan arraigada en distintas cosas en nuestra cultura mexicana de si son fierros, son cosas de hombres. Si hay negocios rosas, o sea, donde las mujeres tenemos que ir. Entonces, el negocio, la industria automotriz es un negocio azul, es de hombres. Todas las mesas donde se toman las decisiones están llenas de hombres. Entonces, poder ganarte un lugar allí te va a costar mucho trabajo para poder ganarte ese lugar, porque en esta industria una mujer que avanza puede estar segura que se merece el lugar que tiene. No hay lugares regalados porque no puedes permanecer por lo complicado que es. Vas a tener que trabajar como mujer más que los hombres, porque siempre se da por entendido que sabe de lo que está hablando, pero al ser mujer tienes algo que yo llamo la carga de la prueba. Tienes que comprobar que sabes de lo que estás hablando. Y eso te genera mucha presión y mucho trabajo adicional. Claro. Entonces esa es una de las reglas. La carga de la prueba no la hemos eliminado. O sea, no la hemos eliminado. Otra es que vas a tener que trabajar más que tus pares masculinos. O sea, para nosotras no hay una jornada normal. No hay un me voy a comer tranquilamente. O sea, tenemos que trabajar más que los demás, mejor que los demás, tenemos que ser más eficientes y siempre estar sometida a esta carga de la prueba encima. Entonces esas son 2 de las reglas que no hemos podido eliminar. Wow. Oye, fíjate que uno de los temas que a mí se me hacen bien interesantes es justamente CarFast. Nace de una experiencia de compra, dijiste, tengo que cambiar esto. ¿Cómo logras consolidar el modelo que es CarFast ahorita? O sea, ¿cuáles fueron los hitos que tú recuerdas hasta su consolidación? ¿Y cómo visualizas que puede la tecnología ayudar al sector automotriz? CarFast es una idea que hoy, incluso hoy es disruptiva, sigue siendo disruptiva, y que después de estos años, porque la idea nace hace 19 años exactamente, nace la idea de que la única forma de poder brindar un proceso ético a la hora de comprar un auto para las personas era teniendo todo en un mismo lugar. Y eso era impensable y sigue siendo medio impensable por el nivel de complejidad. La tecnología fue exactamente el elemento clave para poderlo lograr, porque no se podía hacer de una forma tradicional. No existe un espacio lo suficientemente amplio para que metieras, por ejemplo, hoy imagínate, hay cerca de 2,000 versiones distintas de autos. ¿Cómo los metes en un mismo lugar para que la gente los tenga en el mismo espacio? Pero luego, ¿cómo se los acercas a su casa en una ciudad tan grande? Necesitarías tener muchos puntos donde te cupieran 2,000 vehículos al mismo tiempo. Claro. Y luego que las personas tuvieran tiempo para ver esos 2,000 vehículos uno por uno, a ver cuál es el que le conviene. Y luego, en la parte financiera es algo similar. Entonces, ¿cómo visualizo que la tecnología? No visualizo. La tecnología sin duda es la clave para poder evolucionar distintos negocios y mejorarlos y acercar, o más bien satisfacer el perfil del nuevo usuario. También estamos en una transición con algo que yo llamo usuario moderno. El usuario moderno quiere todo, lo quiere ya, lo quiere bien hecho y lo quiere en su casa. Y cuando me refiero en su casa o donde él está, me refiero en su celular. Entonces, esto solo lo resuelve la tecnología. No hay otro elemento que lo pueda resolver. Es tecnología o tecnología. Entonces, los hitos más grandes que recuerdo de CarFast fue que cuando empezamos, que la idea era que encontramos que la respuesta era tecnología, no había empresas en ese momento que desarrollaran tecnología como hoy hay. Y no había desarrolladores y no había diseñadores gráficos. O sea, simplemente no encontramos una empresa
en México que nos pudiera ayudar con este proyecto. ¿Qué hicimos como buenos mexicanos? Vamos a hacerlo, no existe, qué bien, vamos a hacerlo. Y entonces integramos un equipo in-house, formamos un equipo a distancia, encontramos gente en algunos países que tenían algo de experiencia e inventamos la rueda en el ámbito digital para crear esta primera plataforma que yo llamo bromeando que era como un Frankenstein porque era como pedazos de códigos unidos. Ese para mí fue un hito muy importante, el poder darte cuenta que algo no existía y que era genial porque entonces tú podías crearlo. Otro hito que recuerdo es que nos tocó trabajar siendo los locos de la película no menos de 10 años, hasta que por fin se le dio nombre al concepto y que es precisamente esa transformación digital de la industria automotriz. No existía ni siquiera el concepto. Entonces, hitos que recuerdo fue entender que no había tecnología y que nos tocaba inventarla. Otro era cuando por fin evolucionaron los celulares, porque nosotros estábamos pensando en que el celular tendría que evolucionar para que el negocio funcionara. Sin embargo, no había smartphones en ese tiempo. Era como un sueño, una visión que decíamos, los celulares van a evolucionar y entonces esa plataforma la vamos a meter en los celulares y la gente lo va a poder ver en una pantalla más grande. Pero era un sueño, porque no entraba ni siquiera BlackBerry a México todavía, que fue el primer smartphone que hubo. Y entonces cuando empezó a salir, por ejemplo, el BlackBerry y después cuando salió el iPhone, para nosotros fue un hito de decir, vamos bien, o sea, tenemos razón, o sea, lo vimos bien. Y otro hito es cuando truena, ya por fin digo yo truena, porque es como ya surge este concepto de transformación digital en la industria automotriz. Y uno de los apartados era, la tendencia en el futuro va a ser el e-commerce de vehículos. Y entonces es donde algo que estaban planeando a futuro, es donde voltean y nos dicen, oye, estos locos ya tienen 10 años en eso, 11. O sea, algo que estamos diciendo que va a ser tendencia, ellos tienen 11 años hablando de esto. Entonces, para nosotros fue un hito también importante. Oye, llega después, recientemente, plataformas de tecnología, las famosas startups como Kavak, u otras, y en tu experiencia, ¿sí mueven el mercado automotriz? O sea, ¿qué recuerdas tú? O sea, ¿simbró, digamos, toda esta tendencia de emprendimientos o startups dentro del sector? ¿Se actualizaron algunas cosas? ¿O qué ha provocado estas inclusiones de startups en el mundo automotriz? Mira, a mí en lo personal, yo lo he dicho, ahí tengo algunos reconocimientos donde tenemos a Sacua y a CarFast catalogados desde hace 3 años como 2 de las startups con más potencial para convertirse en unicornios, startups de tecnología, en toda Latinoamérica. De 100 que eligen en Latinoamérica, tenemos 2 en ese listado. Nosotros, en nuestra visión, no hemos querido dar ese paso porque hoy está sucediendo. Yo lo veo como una burbuja y está empezando a tronar porque son modelos que realmente no van bien planeados porque es gente que nunca lo ha hecho y está inventando cómo hacerlo. Si nosotros que sabemos hacerlo dijimos, no va así, no quisimos meternos, decidimos mejor ir más tranquilos. Yo creo que este tema de las startups y de que se vuelvan unicornios y meterles tanto dinero, otra vez es una burbuja y está empezando a tronar. Ya muchos fondos importantes empezaron a cambiar las reglas a la hora de invertir en startups de tecnología. Porque no se trata de inventar la tecnología, tienes que cruzar la tecnología adecuada en el momento adecuado y esto es tener al mercado listo para que pueda hacer negocio. Entonces, esa es mi opinión. Y luego pasa tu integración a Sacua. ¿Cómo se dio este proceso? O sea, ¿cómo llegaste a Sacua? Fue un momento muy interesante como de quiebre, porque creo que esto le va a gustar mucho a los emprendedores que tienen en Caintra, porque después de estar tantos años trabajando, siendo los locos de la película, con la esperanza de que la visión que teníamos, o sea, le atináramos, ¿no? Porque la visión no es otra cosa más que algo que se te ocurre a ti y tienes la esperanza de que puedas tener razón cuando pase el tiempo. Cuando por fin pasa y dicen, oye, ellos ya tienen 11 años en esto, empieza a surgir estos fondos y estas empresas que empiezan a venir con nosotros, dicen, oye,
estamos viendo que esto es tendencia, queremos invertir con ustedes, cómo está la idea, y empiezan a venir a buscarnos fondos extranjeros interesándose en el proyecto para invertir. Nosotros, que somos 2 socios en el tema de CarFast, empezamos a analizar sí, no, uno decía que no, otro decía que sí, y empezamos ahí como a ponernos de acuerdo. Y en ese ínter exacto, de pronto tenemos un hackeo y perdemos todo lo que teníamos. No me digas. Entonces, una empresa de tecnología, tú eres la tecnología que tengas, ¿no? Claro. Entonces, perdemos todo de cero. O sea, nos vamos otra vez hasta el piso y tenemos que volver a empezar. Y entonces recuerdo que, pues, los ofrecimientos que teníamos, pues, se retiran de la mesa porque ya no teníamos este sistema que habíamos desarrollado y perfeccionado en el tiempo. Y entonces dijimos, bueno, a ver, ya vienen muchas empresas, viene gente con dinero en serio a meterse en esto y pues sí, nos alcanzarán rápidamente porque vienen con capital. Pero bueno, ya no tenemos nada a final de cuentas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a aprovechar y evolucionemos otra vez, volvamos a soñar y hoy tenemos la diferencia de que ya sabemos más, supimos que teníamos razón, volvamos a soñar y creemos otra cosa que sea tan grande que ahora nosotros quedemos arriba de quien viene a meterse apenas en terrenos de CarFast. Entonces nos metimos en ese proceso, había que empezar a desarrollar otra vez de cero, pero irnos a un nicho en el que realmente no teníamos conocimiento total otra vez, irnos a hacer una plataforma financiera y a primero hacer la colocación del dinero antes que el auto en particular. Y como desarrollar es algo que siempre digo bromeando que es complejo, es tardado y es costoso, pues prácticamente me quedo como sin trabajo. Me dicen de mi oficina, bueno, que te vaya bien, nos vamos a dedicar a desarrollar. Sí, ve allá a ver qué haces, ahí sí te avisamos. Y en esa brecha de tiempo, yo me pongo a trabajar con temas a organizar la plataforma que tenemos hoy de nearshoring, pensando que en el futuro México iba a ser importante en temas de nearshoring, y me puse desde esa época, estoy hablando de hace 6 años, 7 años, a desarrollar la idea de esa plataforma. Y en ese pensando en qué otra cosa me puedo meter de la que nadie esté hablando hoy, en qué me puedo ir a meter hoy para yo empezar a trabajar en esto, otra vez ser la loca de la película y si tengo razón y cuando truene, yo sea la que más sé en el país. Porque a mí tengo un defecto, probablemente me gusta ser la que más sé de lo que hago. No me gustan los segundos lugares, me gusta el primero. Entonces, digo, ¿sabes qué? Electromovilidad. Era en ese tiempo la tendencia número 1 a nivel global en industria automotriz y digo, electromovilidad. Y entonces, navegando, digo, tengo que analizar bien México, cómo se va a mover, y resulta que ya había un proyecto llamado SACUA. Y cuando leo el proyecto me emociono mucho porque digo, wow, o sea, un proyecto mexicano, o sea, qué extraordinario. Nos toca conocernos, me invitan a conocer el proyecto y hacemos como un match perfecto. Y luego ya después nos ponemos a hacer una alianza entre empresas y con esa alianza ya es como si me adquieren a mí para que venga a dirigir el proyecto dentro de esa alianza. Y así me integré, ya voy en mi 6º año. Ya 6 años en SACUA. Ya. ¿Cómo iniciaron y dónde están hoy? Yo estoy muy orgullosa, es un proyecto que me tiene muy orgullosa porque cuando yo llegué al proyecto teníamos prototipo de coche, no teníamos realmente un coche terminado. Y era un proyecto que a mí dije que me encantaban los retos. O sea, qué reto tan extraordinario. Crear una marca de coches no es cosa sencilla. No. Y no es tan sencilla que imagínate que a nivel global hay hay al promedio 155 marcas de coches hoy a nivel global, solo 155. O sea, es decir, de 8,000 millones de personas que hay en el mundo, solo 155 se han animado a hacer una marca de coches. Imagínate. Entonces, a mí este proyecto me atraía tanto porque tenía esta mezcla de ser mexicano. Yo siempre estoy buscando impulsar a mi país y a su gente, pero a nivel global en otro sentido. Pero aparte
no un proyecto típico de marca de coches. Estamos hablando de movilidad que es positiva, que es sostenible, y eso implica que ir en contra de la industria que es global y que es supermillonaria. Uh-huh. Y que tiene, en ese momento tenía 130 años de, ¿qué palabra puedo decir? De ventaja. Entonces era empezar en una industria emergente que es la electromovilidad, con una empresa global, superpoderosa financieramente y con 130 años de ventaja en ese momento. Pero aparte era hacerlo desde una plataforma de empresa mexicana y desde ser una empresa familiar, porque Saco al día de hoy es una empresa familiar. Entonces eso era como la locura, o sea, ¿cómo vas a pretender que los mexicanos, siendo una empresa familiar, vayas en contra de la industria entera y que pretendas convertirte o que estés a la par de ellos en voz y voto, ¿no? Claro. Entonces eso para mí era como, sigue siendo un reto enorme y me emocionó mucho la idea. Prácticamente de un día a otro me vine de Monterrey, agarré mi maleta, me voy y empezamos a trabajar. Y de lo que más me enorgullece el proyecto es que es el tiempo en el que lo hemos hecho. Yo te estoy hablando de 2017, inicios de 2018, cuando ya me vine completamente para acá. Y fue primero poner planta, sacar rápidamente el auto que vamos a ver, que es nuestro coche primera generación y que yo digo con tanto orgullo que ese es nuestro primer intento de coche. Y en la industria, llegar a ese nivel que van a ver ahorita, en el primer intento, otra vez siendo una empresa mexicana, con capital limitado, porque eso es cuando eres una empresa familiar, traes un capital limitado. Claro. Llegar a ese nivel en el primer intento es extraordinario. Y luego nos sacamos este coche y nos toca abrir puertas a público en pandemia. Y en pandemia, trabajar en el proyecto y hacer que trascienda fronteras, y que ahorita me hablaste del internet, y que tú te metas a internet y que veas que Saco es reconocido en alemán, en chino, en japonés, en hindú, y que veas notas del proyecto a nivel global, como en Foro Económico Mundial, que tiene notas del proyecto. O sea, haber trascendido fronteras con todo esto en contra y en una pandemia arrancando, y luego posicionarlo como una de las 100 startups con más potencial para convertirse en unicornio en Latinoamérica, para mí es un avance extraordinario. Claro. Del que aparte me siento sumamente orgullosa porque lo hemos hecho un equipo muy pequeño y muy comprometido de personas. ¿Hoy Saco ya vende al público sus autos? Ya sacamos una tanda inicial de una edición especial de solo 100 unidades, las primeras, con el sueño loco de que cuando podamos escalar, esos coches sean realmente de colección, porque solo va a haber 100. Sí. Entonces ya nos quedan numerados, 12 sí. Numerados. ¿Qué precio tienen? Estos los tenemos ahorita con un bono en 499,000 pesos. Me imagino que lo tienen medido y eso es duda personal. ¿Qué tan rentable en el tiempo versus combustible, etcétera, conviene, digamos, en materia de precio adquirir un carro con electromovilidad? Eso es lindísimo y es algo que yo descubrí por experiencia propia, porque cuando tú te metes al tema de electromovilidad, una de las razones por las que yo lo hice fue pensando bien en el tema ecológico. Entonces, ese era el foco que yo tenía, el tema ecológico, no el beneficio financiero. Sin embargo, cuando empiezo a usar el coche, te das cuenta que es extraordinario, por no decir delicioso, esa es la palabra correcta, porque literal dejas de gastar en combustible. O sea, simplemente ya no existe eso o sea, no tienes que sacar el dinero y darlo. Y después te empiezas a ser consciente de otras cosas, como por ejemplo que cuando utilizas un coche de combustible, después de todo el proceso para que ese coche exista y que se llene de gasolina, realmente solo utilizas el 15%, porque lo demás se evapora. O sea, entonces acá no, ni siquiera lo gastas, y cargar la energía es muy económico. Entonces, cuando empiezas a ver todos esos pequeños elementos de gasolina, mantenimiento, seguro, hoy tenemos un seguro muy económico, te das cuenta que financieramente hablando es ahorros extraordinarios, porque aparte el tiempo de vida de un coche eléctrico tú lo puedes proyectar a 20 años con suma tranquilidad. ¿Cuántos coches de combustión interna tienes que comprarte en 20 años? Sí. O sea, de acuerdo a nuestros hábitos, cada 5 años los cambiamos por temas de que empiezan a descomponerse de tal o cual cosa. Acá estás hablando que 20 años vas a poder tener ese coche.
sin gastar más. ¿Listos? ¿Listos para subirnos al Sacua y ahora sí probarlo? Vamos para que te sorprendas de lo que podemos hacer en México. Órale, venga. Recuerda que lo hacemos a mano, es un proceso de ensamblaje 100% artesanal. Ok. O sea, no utilizamos ninguna máquina para hacerlo. Entonces, llegar a este nivel de detalle, en lo que yo digo sin pena, que es un primer intento, o sea, que es nuestro primer intento de hacer un coche. Claro, claro. O sea, para y tomarlo mí, como así, como eso, ¿no? Como un MVP, o sea, es un modelo. uh-huh. Y aprobar el mercado. Exacto, porque ahora que nos toca escalar el proyecto, nos va a tocar escalarlo desde una manera muy distinta. No es lo mismo buscar inversión o capital para un proyecto que traes en papel y con la mejor de tus intenciones, a hacerlo desde, ya comprobamos que podemos hacer coches eléctricos antes Claro. de esté rodando. Ahora vamos a ocupar este capital para escalarlo y para mejorar lo que ya sabemos que sí podemos hacer. Ok. Oye, ¿qué crees que hace falta para que México se posicione como un líder dentro de la industria automotriz y más en el sector de electromovilidad? Para que México se posicione como un líder dentro de la industria automotriz, México ya es líder. A ver, a nivel global somos líderes, siempre estamos en el top 5 de mayores productores, exportadores de vehículos, entonces México ya es líder. Ahora, hablando de electromovilidad y utilizando el tema que estamos platicando de una industria nacional, lo que tenemos que hacer es generar un ecosistema de proyectos nacionales hoy dentro de la electromovilidad con talento nacional para entonces posicionarnos en una cancha distinta como país, que es la cancha de la innovación en la electromovilidad, que es una nueva era automotriz. Entonces es una cancha, la gente le dice que sea el coche. Entonces es una cancha distinta. Entonces creo que lo que necesitamos es crear este ecosistema de proyectos nacionales desde donde utilicemos el talento creativo nacional para generar conocimiento científico. Y eso creo que será importantísimo para entonces empezar a pelear por un puesto de liderazgo en la cancha de la innovación a nivel global. Claro. Oye, y en esta materia de electromovilidad, cuando pensamos en carros, obviamente la primera marca que se nos viene a todos a la cabeza es Tesla, ¿no? Uh-huh. Y con la llegada de Tesla a México, con la Gigafactory a Monterrey, ¿no te da miedo que Sacua no logre despegar por ello o lo ves más bien como un impulso? No, a mí en lo personal no me da miedo, porque la industria nacional, la industria automotriz es una industria que es global, que tiene muchos años existiendo, que va a seguir existiendo y que se está transformando. Tesla realmente es el role model de todos los que estamos en electromovilidad. Tiene mucho mérito porque es quien abrió, o sea, es el primer guerrero que le tocó ir a enfrentarse a generar la primera batalla contra la industria tradicional. Uh-huh. Entonces realmente es un ejemplo a seguir y uno no tiene miedo de tu role model, al contrario, quieres ser como ellos y quieres ser como tu role model, ¿no? Claro. Entonces, uno no tiene miedo de las personas o de las empresas que admiras, al contrario, te quieres esforzar para ser como ellos. Entonces creo que Sacua tiene los elementos suficientes para continuar su línea de evolución y después incluso ir a competirle a Tesla, porque también de eso se trata, ¿no? De superar al maestro. Claro. Oye, ya hay varios modelos de marcas tradicionales dentro de las 155 que comentabas ahí en la entrevista, que desarrollan su propio modelo de vehículo híbrido, eléctrico. Esa es una de las dudas que tengo. ¿Es lo mismo o no es igual? O sea, ¿qué diferenciadores tiene Sacua, tendría Tesla, versus las marcas tradicionales que están explorando este mundo, ¿no? No, 155 marcas globales de todo tipo, de combustión y de eléctricos e híbridos. O sea, no me refería solo a eléctricos. Sí. Eléctricos hay muy pocas marcas, pero aparte que nazcan eléctricas, mini. O sea, nosotros somos un ejemplo de eso, de una marca que ya nace eléctrica. No transicionamos ni evolucionamos, nacimos eléctricos. Diferencia de Sacua, algo que diferencia es que estamos apostando por México, con esto que he estado nombrando, repitiendo, que creemos que México tiene la capacidad intelectual y talento creativo para desarrollar, para crear conocimiento científico.
Y eso es Aqua, la tecnología que mueve es Aqua, que es lo más importante de un auto eléctrico, que es la electrónica, es esta inteligencia que mueve el coche, esa es tecnología mexicana, esa la hicimos aquí en México. Entonces, ese es el gran logro respecto a veces lo que hacen otras marcas, ¿no? Que adquieren tecnología externa para funcionar. Esta la hicimos aquí. Entiendo que, sin tenerlo claro, que el 100% de tu línea de producción la integran mujeres. ¿Es así? ¿O son su mayoría? O... Buscamos que la línea de ensamblaje sí sea atendida por mujeres, aclarando que no estamos buscando que Sacua, bueno, más bien, esto es algo que fue natural de Sacua. Sacua tampoco se monta esta ola de la inclusión. Sacua tiene estas características. Ya nace eléctrica. Ajá. Y ya nace inclusiva. Entonces, no se monta en esta ola. Todos los que estamos en el proyecto somos personas que nos importa el tema y trabajamos en el asunto de disminuir la brecha de género en nuestro país. Entonces, desde siempre para Sacua ha sido la mujer un elemento importante dentro del proyecto, desde siempre, desde que nace. Y lo hacemos desde una plataforma muy positiva, porque se trata de equidad y de igualdad. Entonces, lo que no podemos hacer es tener una empresa de solo mujeres, porque entonces vamos a caer exactamente en esta conducta que es negativa y que es desequilibrada y es la que queremos erradicar. Okay. Entonces, sí tenemos hombres y mujeres súper comprometidos y lo que sí buscamos es la línea de ensamblaje. Se nota mucho porque al darle esa tarea a la mujer, entonces eso llama mucho la atención porque usualmente no era una tarea de mujeres. Uh-huh. Sí, claro, normalmente estaba catalogada para hombres, ¿no? Fierros, ensamblaje, industria, hombre, ¿no? Exacto. Oye, el tema de proveeduría. Ahorita estabas comentando que todo el proceso es artesanal, ustedes lo ensamblan cada parte manualmente. Me imagino que Sacua vivirá un proceso natural de industrialización a medida de que el mercado lo vaya exigiendo. ¿Tienen ustedes ya contemplado su cadena de proveeduría? ¿Van a irse por empresas locales? ¿Con qué visión? O sea, ¿qué visión tienen en ese sentido? Esa parte me gusta mucho porque Sacua ha sido una plataforma extraordinaria para ponernos retos que nos han permitido romper la historia incluso de la industria a nivel global. Y uno de ellos es ese, hablando de proveeduría. Nunca ha existido en el mundo, en estos 137 años que tiene la industria, un auto que tenga 100% de proveeduría local. Okay. Porque gracias al tema de globalización, tú traes las piezas donde estén. Entonces, pues tienes coches que sí ensamblamos aquí en México, pero vienen piezas de Asia, vienen piezas de Brasil, o agarras unas de aquí, otras de allá. Entonces, eso es la realidad para toda la industria, para toda. Nunca ha existido un coche que tú digas tiene 100% de proveeduría local. Y Sacua ese es uno de sus objetivos cuando nació, poder ser el primer auto de la historia en tener proveeduría 100% local. Era muy complejo hacerlo desde el principio porque no había aquí en México esta cadena ya transicionada para atender a la electromovilidad. Nos ha tocado ser parte de ese trabajo para transicionar la industria. ¿Y qué hicimos? Empezar a trabajar con empresas locales para ayudarlos a desarrollarse y que puedan ser nuestros proveedores. Entonces, vamos muy bien. Hoy vamos ya al 60-70% de proveeduría local y este año empezamos ya con el objetivo de empezar a trabajar para desarrollar un motor mexicano. Oye, y al final del día, o sea, ¿qué características ves dentro de tu checklist para ser proveedor de Sacua, para que los desarrolles se aceleren y que puedan conectarse a la cadena de proveeduría? Y entiendas esto como una pregunta para todos, ¿verdad? O sea, que nos puedan escuchar, que quieran integrarse a cualquiera. ¿Cuáles son tus como checkpoints, características básicas que tú les ves? Creo que mucho tiene que ver con que sean empresas que también entiendan el tamaño que tenemos nosotros hoy como empresa, ¿no? Que no tenemos una línea de producción de cientos de miles de vehículos como suele suceder porque la electromovilidad es incipiente. Entonces todos los que hacemos coches eléctricos los hacemos de forma contada. Entonces, pues no va, en este momento como estamos en transición, pues no somos el gran cliente, ¿no? Entonces tienen que ser empresas abiertas a trabajar para evolucionar su propio modelo de negocio
Y eso sería lo primero, ¿no? Que tengan esa apertura. Y lo otro, pues simplemente venir a platicar para ver qué podemos hacer en conjunto, ¿no? Sí, sumar. Oye, ha habido marcas que se denominan como marcas mexicanas. ¿Son verdaderamente marcas mexicanas o hay algunos componentes de, como tú bien decías, mucha importación de la gran mayoría de sus partes? No hay, o sea, nosotros somos la única OEM, o sea, es decir, armadora con registro que hacemos los coches aquí. No hay una marca que haga coches aquí y que tenga tecnología mexicana. O sea, lo que estamos haciendo nosotros no hay. Eso me da mucho orgullo decirlo. Son los primeros. Sí, somos los primeros. Porque estamos muy interesados en SACWA, en poder impulsar nuestro país para crear una industria nacional. Okay. No se trata de seguir inundando el país con y luego ponerle el sello mexicano, ¿no? Claro. Pero es un coche extranjero con tecnología extranjera y que le pones el sello o el logo y ya, es mexicano, no es así. Entonces, un coche es de donde nace la tecnología, el proyecto, la tecnología, y SACWA hoy es el único con tecnología mexicana. Ya. Oye, me imagino que hay como muchas preguntas que podrían derivarse y seguirte haciendo, pero me gustaría hacerte un par de ellas, ¿no? La primera es, si tuvieras esa famosa Magic Wand o varita mágica y pudieras cambiar algo dentro de tu sector para que SACWA se pudiera consolidar más rápido, o sea, ¿qué harías? ¿Qué haría? Cambiar el nivel de conciencia de todas las personas para que entendamos que la electromovilidad es una necesidad más que un gusto o que una moda, que a través de la electromovilidad podemos de forma inmediata, olvídate del cambio climático, el aire que respiramos, lo contaminamos con los coches que utilizamos. Yo lo que haría sería cambiar la conciencia de las personas para que entendamos la importancia de avanzar, y es hacerlo a través de la electromovilidad para dejar de contaminar y de forma prácticamente así inmediata podamos mejorar la calidad del aire que respiramos todos. O sea, tú ves al gobierno en un futuro cercano próximo invirtiendo en electromovilidad para el transporte público. ¿Qué se habla en el sector de la industria automotriz sobre esos temas? Sabes que tristemente no lo veo y no es así. Creo que hablando de ese tema, urge a gobierno, a la administración federal y estatal, urge dar ese paso del discurso a la congruencia. Porque el discurso es verde y es eléctrico, pero la realidad no. El ejemplo más palpable es que imagínate un auto eléctrico que ocupa para funcionar electricidad. Y la máxima institución, dependencia nacional, que es Comisión Federal de Electricidad, que su flota llega a 40,000 unidades, no tiene unidades eléctricas. Y por ejemplo, SEDEM en Ciudad de México, que es la Secretaría para proteger el medio ambiente y revisar los vehículos, cuidan el medio ambiente en chargers que son altamente contaminantes. Gracias por la experiencia, gracias por tu tiempo y la entrevista, y pues gracias por también hacer el esfuerzo de crear una marca mexicana, neta. Muchísimas gracias a ustedes, les agradecemos enorme y que fue un placer recibirlos aquí. ¿Cómo podemos contactarte? SACWA pueden buscar, estamos en todas las redes sociales como SACWA México o SACWA Oficial y en nuestra página sacwa.com. Padrísimo. Y ahí para la gente que quiera comprar, ya saben, quedan 12 de esta primera tanda nada más. Solo 2.